Buenas noches, profesora. Hoy, como parte de la tarea asignada para esta semana, vamos a hablar sobre la reforma agraria y si fue o no beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. Siguiente PPT, compañero, por favor. Ok, en este caso, el curso en sí lo estamos llevando con mi compañero José Luis, solo somos dos integrantes. Eh, Vamos a comenzar por la parte de la introducción. A ver, esta reforma en el Perú fue lanzada oficialmente el 24 de junio de 1969, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Tuvo como objetivo poner fin al sistema latifundista y retribuir las tierras a los campesinos y comunidades indígenas. Sin embargo, a pesar de sus metas, considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para, para el Perú. Siguiente PPT, compañero, por favor. Es parte de nuestra postura. Exacto. Ok. Bueno, con el compañero José consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. ¿El por qué? Bueno, porque tuvo efectos negativos tanto en el aspecto político como en el económico y social, los cuales perduraron durante décadas. Y bueno, siguiente PPT, compañero, por favor. Comencemos por el aspecto político. A ver, se pensaba que la reforma consolidaría la participación política de los campesinos, pero en la práctica no fue así. ¿Por qué no se alcanzó ese objetivo? Pues principalmente porque la retribución de las tierras no se gestionó de manera eficiente. El gobierno implementó las llamadas sociedades agrícolas de interés social, o SAIS, las cuales mantenían una estructura jerárquica controlada por el Estado. Así que, en lugar de fomentar una verdadera gestión, los campesinos sintieron que simplemente habían cambiado de dueño, pasando de los terratenientes a un control estatal centralizado. Este descontento no fue una queja, no solo fue una queja, tuvo como consecuencia a largo plazo, por ejemplo, alimentó la frustración de los campesinos en las zonas rurales, lo que contribuyó al surgimiento de movimientos insurgentes como Sendero Luminoso en 1980. ¿Y qué hizo Sendero Luminoso? Pues aprovechó la falta de la integración política real y el descontento campesino para reclutar seguidores, especialmente en las zonas como Ayacucho y Huancavelica. Esto dio inicio a una de las épocas más violentas en la historia del Perú, marcando los años 80 y 90 con un conflicto armado interno devastador. Entonces, en lugar de estabilizar políticamente el país, la reforma agraria contribuyó indirectamente a la inestabilidad y al conflicto. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero José Luis para que continúe con la exposición y, bueno, nos ilustre un poco, ¿no?, de cómo también se vio afectado el país en el aspecto económico y social. José Luis, por favor. Profesora, muy buenas noches. Me ha tocado, mi nombre es José Luis Pérez Solórzano y me ha tocado en este lado pues, hablar sobre el aspecto económico, ¿no? Las consecuencias económicas, básicamente, colapsó tras la implementación de la reforma antes de 1969. Las grandes haciendas representaban una parte significativa en la producción agrícola del país, específicamente en productos de exportación como el algodón, la caña de azúcar. Sin embargo, después de la expropiación de estas tierras, el gobierno no implementó ningún plan efectivo para mantener o mejorar los niveles de producción. Las cooperativas estatales, al carecer de inversiones y gestión técnica adecuada, sufrieron una drástica caída de productividad, ¿no? Por ejemplo, la producción de algodón disminuyó el 40% entre 1969 y 1975. Sobre la crisis económica rural, la intervención estatal en los precios de productos agrícolas, una medida tomada para controlar la inflación y evitar el alza en los precios de las canastas básicas, también afectó negativamente al sector rural. Los campesinos recibían precios muy bajos por sus productos, lo que disminuyó la producción y aumentó la pobreza en las zonas rurales. En lugar de fomentar el crecimiento económico, la reforma agraria profundizó la crisis y empeoró las condiciones de vida de las comunidades campesinas que fueron, en este caso, los más afectados. Ese es en el aspecto económico. Ahora, en el aspecto social, perdón, las desigualdades, uno de los objetivos clave de la reforma era terminar con la desigualdad social en las áreas rurales. Si bien se logró una redistribución de tierras que eliminó el poder de la élite terrateniente,
El modelo de las cooperativas y el 6 implementado por el Estado no generó mejoras en la calidad de vida de los campesinos. Muchos de ellos no recibieron la capacitación y los recursos necesarios para gestionar las tierras de manera efectiva, ¿no? En 1980, por ejemplo, más del 70% de las familias campesinas aún vivían en condiciones de pobreza, según datos del Banco Mundial. La falta de inversiones en infraestructura rural, como el sistema de riego, caminos y accesos a mercados, agravó la situación. Además, la política de precios controlados implementada por el Estado afectó gravemente a los campesinos, quienes recibían ingresos bajos por sus productos, lo que redujo su poder adquisitivo. El impacto en las zonas rurales, a medida que la pobreza aumentó en las áreas rurales, también lo hacía la violencia. En la década de 1980, los conflictos sociales en las zonas agrarias se intensificaron. Los campesinos, que habían sido beneficiarios nominales de la reforma, se enfrentaban a un futuro incierto debido a la falta de oportunidades económicas y a la violencia política desatada por el terrorismo y la respuesta militar. En conclusión, validando nuestra postura, podemos decir que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú en general. A nivel político, no logró una verdadera inclusión de los campesinos y fomentó la inestabilidad que contribuyó al surgimiento de movimientos insurgentes como Sendero Luminoso. En lo económico, debilitó gravemente la productividad agrícola del país, sumiendo a las zonas rurales en una profunda crisis económica que perduró durante décadas. A nivel social, no mejoró sustancialmente las condiciones de vida de los campesinos, ¿no? Y aumentó la pobreza en las zonas rurales. En resumen, podemos decir que la reforma agraria fue un proceso que, de lejos de solucionar los problemas estructurales del país, agravó las tensiones políticas, económicas, sociales, afectando al Perú. Y esto se reflejó en las décadas siguientes, posteriores. Profesora, esto es todo nuestra parte. Muchas gracias.